Continuamos con mucho más el show del mediodía. Esto es La Tele Tuya. Gracias por estar junto a nosotros, por acompañarnos, por disfrutar de música en vivo como nosotros los tenemos acostumbrados a cada uno de ustedes y además de la música en vivo por disfrutar de gratas conversaciones. Ya lo hemos tenido nuestro invitado que ya está aquí sentado cómodo en nuestra mesa en anteriores oportunidades conversando de temas importantes que yo sé que le atañen a mucha gente y que además le interesan porque hemos recibido mensajes, al menos yo en @NelsonZambranoG, pues aplaudiendo los temas que conversamos con nuestro invitado, con Giuseppe Paladino. Bienvenido, Giuseppe, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación para hablar de un tema que sé que a la gente le interesa mucho porque a veces cuesta poner límites, cuesta decir que no. ¿Por qué razón? Si nos vamos al génesis de eso. Sí, mira, nos cuesta decir que no por lo que hemos aprendido en particular, porque cada vez que nosotros nos damos la oportunidad, digo, de hacer un cambio, a veces decir ese no nos cuesta. ¿Por qué? Porque aparece el rechazo, el abandono, la no aceptación. Entonces a veces no somos capaces de decir no porque tememos que nos rechacen o que no nos acepten. Pero ¿de dónde nace esto? Esto nace de lo que hemos aprendido desde niños, ¿verdad? En la infancia, hacer una tarea, hacer algo específico. Entonces nos acostumbran que todo lo tenemos que hacer porque tenemos una autoridad. Pero cuando ya nosotros somos adultos, ya tenemos que empezar a poner nuestros propios límites y entender en qué parte ya tenemos que decir, no, esto no soy capaz de hacerlo. Pero siempre va a aparecer inconscientemente como que si yo le digo no, esa persona no va a estar más a mi lado, me va a rechazar o va a hacer una represalia conmigo, ¿me entiendes? Me va a castigar. Y por eso a veces empezamos a decir, bueno, sí, lo hago, sí, y caemos en esa trampa. Y qué impresionante porque a veces temas que parecen tan sencillos, Giuseppe, tienen un trasfondo tan importante porque decir que no parece algo superficial, algo cualquier cosa, pero primero decirlo cuesta a las personas que les cuesta y en segundo lugar no entienden que es que hay un trasfondo de rechazo allí, de miedo. Y hay gente que lo confunde con es que yo quiero ser amable, quiero ser educado y decir que sí a todo, pero la verdad es que cuando empezamos a decir que sí, como que nos sobrepasamos y llegamos a un punto de colapso, ¿no? De colapso, donde empiezan a surgir ciertas emociones, que puede ser desde la rabia, como aparecen síntomas físicos. Por ejemplo, nosotros cuando decimos sí o no, también usamos nuestro cuerpo y decimos, bueno, sí, no, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan esos problemas en donde empieza la tortícolis, empiezan problemas en la cervical, que están muy relacionados a nuestra forma de decir sí o no. Entonces nuestro cuerpo nos empieza a decir y se vuelve rígido. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dando el permiso de decir ese no, que nos da esa libertad de crecer o de hacer algo que realmente nos gusta. Entonces empezamos a llenarnos de responsabilidades o de actividades que nada tienen que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque tememos de ser rechazados o castigados. Y cuando nos llenamos de responsabilidades por miedo a decir que no, pasa algo importante y es que primero nos sobrecargamos, la salud empieza a afectarse, pero también hay algo importante y un punto que quiero destacar y es que empiezas a quedar mal, porque Giuseppe, no siempre puedes hacer todo y no siempre te hace feliz hacer absolutamente todo. Yo valoro muchísimo los amigos que son mis amigos reales y que me dicen que no pueden algo y no pasa nada porque yo no me lo tomo personal. Entonces, es tomarse el no de una manera ligera, ¿no? Desde lo que es, desde la sinceridad. Pero cuando empiezas a decir que sí muchas veces por miedo a decir que no, quedas mal porque entonces no puedes atender todo, ¿no? Sí, no puedes atender todo y algo muy importante, eso se aprende, es dando un paso a la vez. Bueno, voy a aprender a decir no a esta situación. ¿Qué siente el cuerpo? ¿Qué se mueve en particular? Porque tenemos que aprender a hacerlo, ¿ok? No es fácil ya dar ese paso. Sí. ¿Cuál es el primer paso que recomiendas tú para las personas que no saben decir no, que les cuesta decir no y no un gran paso? Porque, por ejemplo, si yo le digo no a un jefe que es como en el escalón de dificultad, es el mayor, oye, estoy empezando por lo más difícil, pero ¿cuál es el primer paso en lo sencillo, en lo cotidiano, en donde yo puedo empezar a aplicar el no como respuesta? Ajá, el no y cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer en el ámbito espiritual o energético, un cambio importante es la aceptación. Reconocer que esto me está afectando algo y me está impidiendo algo en específico. Cuando nosotros reconocemos una situación, esto me está afectando a nivel físico, emocional, o estoy sobrecargado, o me está generando estrés, algo tengo que hacer. Después nos vamos a la figura que está representando, en este caso, un jefe representa la figura de autoridad, está representando a nuestro padre. Entonces hay que hacer un trabajo ahí, wow, yo no soy capaz de decirle al jefe no en esta situación,
¿Por qué? Porque está la figura del padre, el castigo o algo que ocurrió con él. Cada uno tiene su experiencia personal, esto no es genérico, esto es genérico, pero cada quien tiene que ir a lo suyo. Y entonces ahí empezamos a mover la energía y damos ese paso con esa persona donde podemos establecer una reunión asertiva y decir, mira, yo no puedo hacer esto porque me afecta esto, pero también ser sincero y honesto con el otro nos cuesta. Sí, sin duda. Yo estoy escuchándote atentamente porque tengo un familiar muy cercano que le cuesta mucho decir que no. De hecho, en algún momento yo me vi, sí, influenciado por esa forma de abordar las cosas, que es decir no puede hacerle mal a la otra persona o puede hacerla molestar. Y la verdad es que empezaba a decir que sí, me llenaba de cosas. Y a veces quedaba mal, hermano, porque no podía atenderla, porque no sabía decir que no. Pero yo creo que el paso principal es precisamente, no sé, a tu hermano, decirle, oye, no puedo y no pasa nada. No te lo tomes personal, hermano, pero no puedo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque hay sentimientos de culpa y recuérdate que cada quien en el hogar y según también en la historia familiar ha tenido una educación distinta. Antes, para aprender, a veces se utilizaba la correa, ciertas tácticas fuertes en específico. Entonces, el decir no es acercarnos a esas situaciones del pasado, a ese castigo. Claro. O que si yo digo no, vamos a decir, me va a ocurrir tal cosa. Entonces, superar eso y entender que somos adultos y que podemos manejarlo de una forma diferente. Sí, es que es un tema muy interesante porque sé que a mucha gente le cuesta poner límites, ¿no? Le cuesta, sí, decirle que no a un familiar o a un jefe. Y la verdad es que cuando empiezas a decir que no es tan liberador. La vida te cambia. Sí. Empieza a disfrutar más cualquier cosa que estés haciendo y sobre todo ahorita que a nivel energético vamos a tener esa luna llena en Escorpio superpoderosa este 1 de mayo que justamente invita a soltar emociones que tengamos contenidas, justamente soltamos algo que está dentro y podemos manejarnos diferentemente con las personas a nuestro alrededor. ¿Qué mejora? La relación con el otro, definitivamente. Y somos personas, somos seres que nos relacionamos con nuestro mundo y con todo. Aprender a decir no y a veces también hay momentos en que también tenemos que decir sí porque hay que negociar, porque en la vida también hay cosas que hay que saber en qué punto tenemos que negociarlas, nos hace sentir más equilibrados. Giuseppe, y cuando a mí me cuesta decir que no, ¿eso quiere decir en todos los casos que también me cuesta recibir un no? Sí, también. Bidireccional? También, porque hay personas que les cuesta un no también recibirlo porque tienen marcado la figura de autoridad y de control hacia el otro. Entonces también tenemos que soltar el control ahí. Oye, aprender a soltarlo y darle la oportunidad al otro de expresarse. ¿Cómo reaccionar precisamente si nos vamos ya al recibir el no y no a decirlo? ¿Cómo reaccionar, por ejemplo, ante un jefe que siempre dice que no, a una figura de autoridad que siempre dice que no? Bueno, ahí cuando tú tomas conciencia de eso, tú tienes que ver si te conviene estar en esa relación y valorarte a ti mismo. Si esa persona no te está dando una oportunidad para tú crecer, ¿por qué tú te quedas en ese lugar y por qué tú te quedas en esa situación? ¿Verdad? Volvemos a las heridas de infancia, volvemos a la figura de autoridad del padre o madre o cualquier otra figura de crianza tan importante. Entonces ahí es donde tú tienes que soltar y darte tu lugar y ya saber si tú has buscado la manera de comunicarte con la persona y siempre va a surgir un no, entonces ahí es donde tú tienes que dar un paso de cierre a nivel emocional y dice, yo no me puedo quedar en esta situación porque no me hace crecer y me hace sentir mal. Sí, me imagino yo que cuando... Es decidir. Cuando a la persona le cuesta mucho decir que no, está hablando de alguna forma desde lo niño, ¿no? Desde la herida infantil y no desde el adulto. Y cuando uno es adulto puede tener la posibilidad de hacer cosas y marcar límites e imponer a veces tu opinión desde el respeto, ¿no? Tu punto de vista desde el respeto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Qué buen Nelson, tema. gracias. Me imagino yo que el viernes que empieza la luna llena en Escorpio es momento entonces para decir... Para mira, soltar no. esas emociones, para llevarlo por escrito también, aquellas cosas que tenemos contenidas, porque así a nivel de conciencia podemos soltarlas. Y brevemente, si te cuesta decir que no, presencialmente, ¿pudiese alguna persona hacerlo por mensaje o no lo recomiendas? Al menos como primer paso. Recomiendo que puedes hacer un ejercicio con el espejo, ¿ok? Que es muy útil porque tú te estás mirando en el espejo y visualizar que estás con esa persona
explicándole la situación para mover la energía. Ese es un ejercicio que puede ayudar muchísimo y todo lo que puedas llevar por escrito siempre es muy útil. Y además que es importante destacar que cada caso es particular, cada persona tiene que asistir a terapia para poder resolver el trasfondo de ese no y otras tantas cosas que uno tiene siempre que resolver en la vida. Muchísimas gracias, querido amigo, por Nelson. acompañarnos, por estar acá con nosotros. Qué temas tan interesantes los que conversamos con nuestro querido Giuseppe Paladino.